manera más desarrollada esta parte como más teórica, sobre que, bueno, en los regímenes híbridos, estamos hablando de que este silenciamiento no se produce solamente por el tema de la violencia, ¿no? Sino que tiene que ver con un Estado de Derecho que no está siendo aplicado de manera efectiva, ¿no? Es decir, que tenemos, digamos, sistemas que se consideran formalmente democráticos, pero que en la práctica presentan muchas características autoritarias. Entonces, esto es lo que se conoce como regímenes híbridos. Y periodistas de frontera, que son aquellos que realizan su trabajo en condiciones adversas, precarias y bajo ambientes hostiles, sin presencia de una institucionalidad que les proteja o le brinde algún tipo de respaldo. Es decir, hay unos territorios de frontera que es donde el Estado ya no manda, sino que ya hay otros grupos que ejercen un control, ¿no? A eso se le llaman territorios de frontera, y los periodistas que ejercen ahí pues son periodistas de frontera, y que nosotros en esta investigación encontramos algunos de ellos. Bueno, ¿qué hicimos para cumplir los objetivos que les platiqué hace un momento? Hicimos varias técnicas de investigación. Básicamente fue una metodología mixta porque conjugamos técnicas cualitativas y cuantitativas. En primer lugar, hicimos un análisis de medios y de la distribución geográfica de los periodistas en cada uno de los municipios del Estado, ¿no? Tomamos en cuenta incluso los nuevos municipios que se han formado por decreto, que es El Dorado y Juan José Ríos, de acuerdo a la información que se encontró disponible. Hicimos también entrevistas a profundidad con periodistas. Entrevistamos 32 periodistas y buscamos que hubiera en cada municipio alguien en que entrevistar. Bueno, esa parte ahorita nos la va a platicar con más detalle mi compañera Sheila, pero sí les puedo comentar que no en todos los municipios hay periodistas, de hecho, o sea que eso fue uno de los focos que a nosotros nos llamó la atención, de que el hecho de que hay municipios donde simplemente no hay periodistas. Y ahí buscamos entrevistar a alguien, bueno, si no hay periodistas, ¿quién cubre ahí? Que a lo mejor no vive ahí, pero de vez en cuando va a reportear ahí, o está como al pendiente, cubriendo. Entonces buscamos ese otro nivel de cobertura y tratamos de tener como representatividad de cada municipio. Y por último, creamos también, que esa pues la diseñamos nosotros, con base en la información que recopilamos, la escala de silenciamiento, donde categorizamos los niveles de silenciamiento que encontramos en cada uno de los municipios. Y bueno, a partir de un sistema de asignar puntajes, ¿no? De acuerdo a los elementos o a los indicadores que ahorita les voy a comentar. Bueno, ya les comentaba, hicimos este monitoreo de medios y periodistas. No encontramos que hubiera tal cual un padrón o una relación exacta de todos los medios y los periodistas que existen en Sinaloa, ¿no? Incluso en el país. Como ustedes saben, el ecosistema de medios ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora pues ya no tenemos solamente medios tradicionales, televisión, radio, prensa escrita, sino que hay desde las redes sociodigitales, hay nuevos medios emergentes y que están soportados en redes sociales, que son portales web. Entonces hay una gran cantidad de medios, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue solicitar el registro que tiene el Instituto para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, que ellos tienen ese registro que a partir de las actividades que ellos tienen, ¿no? Ya sea las atenciones que dan, ya sea las visitas que realizan a los municipios, todas las interacciones que ellos tienen con periodistas o medios, ellos tienen un registro, ¿no? Entonces, pues este registro nos facilitó también este análisis. Sin embargo, pues tampoco, eso sí tengo que aclarar que no es un registro exhaustivo, ¿no? Puede haber algunos medios que no están ahí. Sin embargo, creemos que sí es una muestra muy importante. Y bueno, aplicamos también una matriz de clasificación de medios para analizar qué tipo de contenidos son los que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, esta parte también ya se las comenté de los periodistas que entrevistamos. Con ellos básicamente buscamos que nos platicaran cómo son las condiciones para reportear y que obviamente pues es muy diferenciado en cada región, ¿no? Hay regiones, ahorita lo vamos a ver como toda esta parte donde
No es la misma reportear en la ciudad que reportear en una zona rural, en una zona urbana, y que las diferencias son muy marcadas entre pues, cada uno de estos territorios, ¿no? Se priorizaron perfiles con más de 10 años de experiencia en la cobertura de temas de seguridad y de conflictos entre grupos criminales. También se entrevistaron algunos periodistas jóvenes. Esto porque queríamos como tener una visión de personas que tuvieran esa experiencia como para comparar lo que hemos estado viviendo o la experiencia con otros conflictos anteriores, ¿no? Y pues bueno, nos platicaron pues cómo ellos ven también esa parte de lo que se anda reportando en este momento y las diferencias que encuentran en, por ejemplo, con la guerra del narcotráfico de Calderón y en general, ¿no? Y bueno, ya habiéndoles contado un poco cómo fue la metodología y lo que, pues las técnicas de investigación que aplicamos, les voy a hablar ahora de los hallazgos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros algo importante que encontramos y que creemos que es un rasgo que a lo mejor puede parecer como algo muy, digamos, muy propio de la dinámica poblacional de Sinaloa, de las cuestiones demográficas, porque sabemos que en general todo Sinaloa, y seguramente es un patrón que se repite en otros estados del país, pues todo se concentra en tres grandes ciudades, ¿no? Son como tres centros de desarrollo económico que son básicamente Culiacán, Mazatlán y Ahome, que concentran gran parte de la actividad económica, y que hay otros municipios que no, pues que son incluso territorios que están quedando, que se están despoblando, que tienen muy poca población, y bueno, eso se refleja también en el periodismo. Por ejemplo, aquí tenemos bueno, un total, encontramos que hay alrededor de 922 periodistas en el estado, y alrededor de 240 medios locales, sin contar medios nacionales, no contando medios estatales. Ahí obviamente pues van páginas de Facebook, es todo un universo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a desglosar más. Y encontramos pues que existe la concentración, más del 84% de la actividad periodística se concentra en esos tres municipios, y básicamente ni siquiera los municipios como tal, sino las zonas rurales. Entonces vamos a ver cómo la zona rural pues queda muy desprotegida y con muy poca cobertura. Esto pues nosotros vemos ese riesgo de invisibilización de lo que está ocurriendo. Nosotros, por ejemplo, ahí, bueno, esa es otra forma de ver, ya con todos los municipios, que hay municipios que tienen muy pocos periodistas. Por ejemplo, el Open solamente se registraron 4 en todo ese padrón, y incluso, bueno, de esos medios que nos comentaron que han suspendido la cobertura de seguridad, ¿no? O sea, que sí están trabajando, pero no están cubriendo ya seguridad. Por ejemplo, en el OTA, por decir algo. Vemos que en el Rosario, por ejemplo, dice 3 periodistas, pero solo un periodista cubre temas de seguridad o temas políticos, temas de cobertura del ayuntamiento, y los otros medios son como más de cultura, de sociales, ¿no? Nosotros vimos también esa parte, ¿no? Y bueno, como pueden ver ahí, se registraba un periodista en Badiraguato, sin embargo no lo pudimos entrevistar, no accedió a la entrevista. Y por ejemplo en Choice también se registraba un periodista, pero ese periodista también, su cobertura era básicamente temas como turísticos, más como promoción del municipio. Incluso él vive ahí, no es como que está afuera y publica cosas de ahí, ¿no? Entonces, Concordia, pues también solo un periodista que también son temas culturales, ¿no? Como históricos, pero no hay alguien que esté cubriendo como día a día y mucho menos temas de violencia, ¿no? Y así, vemos los otros municipios, incluso llama la atención a algunos que de plano no tienen ningún periodista, ¿no? Angostura, Mocorito, Sinaloa, Juan José Ríos. Entonces, bueno, pues eso nos llamó mucho la atención, y sabemos que, aunque puede parecer lógico porque dicen, bueno, es que son municipios donde a lo mejor no hay tanta población o algo, no creemos que de plano no haya nada que contar, ¿no? O sea, no creo que no haya historia, no creo que no haya como una memoria colectiva que construir, ¿no? Llama la atención en el por qué no está habiendo esa actividad periodística o informativa, ¿no? Entonces, bueno, este es otro mapa de cómo está configurado. Es básicamente lo que ya vimos, y aquí también pues se ve los que están en amarillo, pues que tienen muy pocos periodistas,
y los que están en rojo son los que tienen 0, y solamente pues hay 3 municipios que tienen una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, bueno, ya por número de medios pues se repite, ¿no?, esta tendencia, y como pueden ver ahí, pues igual Culiacán y Ahome y Mazatlán siguen teniendo como pues esa concentración o esa centralización geográfica, ¿no? Y bueno, aquí también hay algo interesante porque muchos de estos medios detectamos aproximadamente un 30% solo son páginas de Facebook, ¿no? Aquí, obviamente, sabemos que ahorita todos los medios son multiplataformas, ¿no? Todos tienen, pues, si es un periódico, pues tiene su Facebook, tienen cuentas de todo, ¿no? Pero aquí optamos como analizar cuál es su plataforma principal, o la principal, o la primera, el origen, pues, ¿no? Por ejemplo, periódicos impresos, pues ahí se les clasificó como impresos. Y hay algunos que solamente son páginas de Facebook y que no se encontró que tuvieran otro tipo de plataforma de soporte, ¿no? Y que eso pues nos llama la atención también porque pues al final es un signo de cierta debilidad, porque son dependientes de otra plataforma que es privada, ¿no?, que es Meta, ¿no? Entonces sí nos da como una idea del ecosistema de medios, ¿no? El 40% aproximadamente operan en sus plataformas principales, portales web, y un 30% son programas de radio, cerca de un 3% canales de televisión, y periódicos o semanarios impresos apenas un 6%. Entonces vemos ahí también pues los cambios de la revolución digital, cómo han afectado los periódicos a los patrones de consumo de información, que eso pues ya lo sabemos muy bien, ¿no? Todos hemos estado muy inmersos en estas nuevas redes sociales. Algo también interesante, qué tipo de contenido fue que encontramos. Para eso hicimos el monitoreo de todos estos medios que teníamos en la lista que nos proporcionó el instituto. Analizamos cada uno de estos medios, viendo se hizo un análisis de por lo menos las primeras 40 notas que aparecían en ya sea su portal o página de Facebook o lo que fuera. Y pues bueno, vemos que la tendencia es que casi todos los medios son lo que se les llama medios generalistas, es decir, medios especializados son muy pocos. Entonces como que todos ofrecen información similar, ¿no? Y por ejemplo, medios que son exclusivamente medios con temas culturales, pues hay solamente 6. Medios que solamente son seguridad pública, muy pocos también. Algunos que son de política, de deportes, entretenimiento, vemos que eso es mínimo, ¿no? Incluso pues de medio ambiente solamente un medio, de sociales, de todo. Entonces ahí vemos también cómo desde nuestro punto de vista pues también está como ese vacío de información, no nada más en el tema de seguridad, sino en otros temas, ¿no? Y bueno, tipos de enfoques para esto, hicimos también una matriz para clasificar el tipo de contenido, ¿no? Detectamos también que dentro de todos estos medios, que aparentemente pueden ser muchos, ¿no?, 240 medios, 922 periodistas, encontramos que hay un alto porcentaje, que esto pues sí nos llamó mucho la atención, que es un 47% que tienen un alto contenido oficialista. Nosotros, dentro de esta matriz de contenidos, clasificamos a los medios oficialistas como aquellos que la mayor parte de sus contenidos, o más del 50%, replican la narrativa oficial, ¿no?, que solamente realizan los oficiales, o incluso muchos solamente publican en boletines, ¿no?, de los boletines de gobierno, y también se detectó esa práctica de replicar boletines prácticamente sin ningún cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso nos llamó la atención. También que hay otro porcentaje que es como un enfoque más informativo, que digamos, sí tienen un equilibrio mayor de la información, que presentan varias fuentes, que tienen un tono más descriptivo, más informativo, no tanto de replicar la información oficial, pero tampoco llegan a ser medios críticos o medios de investigación. Entonces ahí también hay un alto porcentaje, como un 37%. Otro porcentaje importante fue el comercial entretenimiento, que allí, especialmente en varios lugares de Sinaloa, como Mazatlán, es el tema turístico. O sea, hay muchos medios o portales o páginas de Facebook que
pues vemos que tienen este especial enfoque en cosas de publicidad, en cosas de imagen turística, que bueno, entendemos que pues también es una información importante, pero sí, lo que sí notamos también es de que los medios que son críticos o que hacen periodismo independiente, es decir, que tienen como una narrativa alterna o que le dan voz a grupos que normalmente no se les da voz, que por ejemplo cubren víctimas o que cubren grupos indígenas o que cubren el territorio de los vulnerables, el medio ambiente, son realmente muy pocos. En este ejercicio, deliberadamente no quisimos poner nombres de medios, ¿no? Porque queremos analizar como el fenómeno en sí, y que, bueno, es un poco de cuál es la parte informativa o el acceso a qué tipo de información tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es, una de las conclusiones que tenemos de este ejercicio es de que aparentemente tenemos mucha información, o sea, aparentemente hay muchos medios, hay muchas páginas, sin embargo, la información que tenemos muchas veces es poca, ¿no? O sea, la información crítica o la información verificada, la información más investigada es un porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces ahí pues puede ser una paradoja de que a veces pensamos que porque estamos en las redes sociales tenemos mucha información, puede ser como una especie de ilusión, pero en realidad no estamos viendo esto, no estamos viendo toda la información, hay muchos temas y territorios que están quedando silenciados, ¿no? Y bueno, esto es lo que les platicaba la matriz, la escala de financiamiento, donde se hizo una clasificación de acuerdo a la información que pudimos recopilar sobre los diferentes niveles de financiamiento, ¿no? El nivel rojo, que es ahorita un nivel que nos preocupa mucho, es que tiene que ver con el acceso propio a los territorios, donde no hay ni siquiera acceso seguro a, por ejemplo, un periodista diga yo voy a reportear en ese lugar. Presencia de grupos armados ilegales o reportes de enfrentamientos, prohibición efectiva de cobertura en zonas, amenazas creíbles, desplazamiento forzado. Son algunos de los puntos que se analizaron para determinar si es una zona de silenciamiento total o blackout, ¿no? Otro nivel es el silenciamiento de alto riesgo, que es también, digamos que es muy similar al rojo, pero aquí es como, sí se puede acceder como con ciertos, o sea, teniendo permiso, ¿no? De ciertos actores ilegales, los que dejan pasar a negociar, sí puedes pasar, pero solo ciertos temas y así, ¿no? Lo cual tampoco es nada bueno, ¿no? O sea, implica un alto riesgo, y también lo que vemos ahí es un control del territorio por parte de los grupos armados, ¿no? Que es una parte muy preocupante con mayor de nuestra investigación. Y enseguida viene el nivel de financiamiento parcial, que puede ser más como por temas, o sea, si hay acceso al territorio, se puede cubrir básicamente todo, pero hay ciertos temas que están prohibidos o hay presiones para que no se trabajen estos temas, ¿no? Ya sea de parte de las autoridades o del crimen organizado. Y ya los niveles más bajos es como ya más, sí hay riesgos, hay tensiones, pero no, con un protocolo preventivo básico se puede cubrir todo. Y el nivel más abierto, que no lo encontramos aquí, es donde no hay cero financiamiento, no libre sobre con el territorio. Entonces, bueno, eso fue el mapa que nosotros pudimos identificar. Estos, como pueden ver, son 9 municipios que están en rojo y que básicamente es la zona serrana, ¿no? La zona serrana y las zonas y municipios rurales son los que están más detectando nosotros, que están más afectados. Y básicamente es por la falta de acceso al territorio, por haber un tipo de control de grupos armados, ¿no? Que lo cual nos parece sumamente grave, porque nos está hablando también de un Estado de Derecho muy débil, ¿no? Es decir, donde simplemente porque donde hay territorios donde el Estado no está teniendo control, pues eso nos habla de algo muy delicado, ¿no? Entonces, eso es como algo de los principales hallazgos. Y bueno, los que están en amarillo tampoco es que les decía yo, no es que estén mucho mejor, ¿no? Pero se puede reportear y vemos también que los periodistas, obviamente aparte ahorita nos va a contar más Sheila, también los periodistas no solamente están silenciados, sino que también han buscado alternativas y han buscado formas de resistir y de seguir informando a pesar de todo, y han encontrado estrategias
de autocuidado, estrategias de organización, de hacer alianzas y poder seguir informando en la medida de lo que ellos pueden. Entonces, nos parece muy importante destacar esa parte. Y bueno, algunos municipios que aparecen ya como en verde, pues son Ahome, Guasave y Angostura, son los que aparecieron como que no tanto riesgo. Y bueno, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en toda la información que nos dieron los propios periodistas, en el análisis de contexto también de medios de comunicación y pues en el monitoreo de medios. Porque un factor que nosotros le dimos también un alto puntaje es la falta de presencia de periodistas independientes, que para nosotros es un poco rojo y que también lo voy a comentar ya antes de pasarle la palabra a Sheila, que esto no solamente es algo nuevo de este conflicto que estamos viviendo, sino que es algo que ya se viene arrastrando, ¿no? Tiene que ver, y eso fue algo que yo platiqué precisamente con el equipo del Instituto de Protección, que ellos, por ejemplo, tenían también mapeado esa parte, pero ellos también veían la parte estructural, ¿no? La parte de la violencia histórica, el abandono institucional que hay en esos territorios. Entonces esto ya se viene arrastrando, no es algo nuevo, pero es importante mapearlo. ¿Y qué pasa también en estos territorios? Que resulta que, aparte de la violencia, también hay un factor muy importante que es el criterio que en los medios de comunicación ha privado ese criterio evidentemente comercial de la información. Es decir, que muchas empresas de medios no consideran redituable el tener un medio de comunicación en esas comunidades o en esos municipios, pues no hay negocio, no hay tanto que informar, que al cabo pues puede haber un periodista que pues con una llamada esté cubriendo, o sea, no se le da la importancia porque no representamos negocios para ellos. Entonces, nosotros detectamos, por ejemplo, que hay algunos periodistas que están dando la pelea en territorios muy difíciles y que no tienen ese apoyo. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de... Entonces vemos que principalmente son esos dos factores, ¿no? La parte de la violencia institucional, le llamamos censura de doble cerrojo, ¿no? La violencia institucional y la violencia del crimen, ¿no? Son esos dos, y la parte del trasfondo que es la violencia estructural, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar aquí porque ahorita en esta siguiente parte, Sheila Arias Martínez, que fue, pues le agradezco mucho también su participación, la verdad que es un gran trabajo porque he hecho todas las entrevistas con periodistas, fueron 32 entrevistas, y que ella pues tiene el pulso de todo lo que platicó con cada uno de ellos, y pues nos va a contar cómo lo vivió, qué percibieron los compañeros. Bueno, ya es importante que se nos pasó a mencionar que las entrevistas fueron totalmente confidenciales, porque estamos hablando de un momento actual y pues quisimos evitar todo tipo de videos. Quizás nos hubiera gustado tener como darles más voz, como más un testimonio más vivo, pero por la situación decidimos hacerlo así. Y bueno, aún así pues encontramos varios detalles. Lo voy a dejar hasta aquí de mi parte y les voy a hacer la palabra a Sheila para que nos cuenten un poco más de esta parte pues ya más humana, más narrativa de lo que digo. Gracias, muchas gracias, Beli. Muy bien, aquí ya va el tema de las entrevistas. Muchísimas gracias, fue para mí un verdadero placer ser parte de esta investigación que llevó pues más de medio año. Sibeli Cañedo es doctor en Ciencias Sociales, con toda su experiencia de investigación, diseñó esta metodología que por supuesto es completamente válida, es un documento de consulta único en Sinaloa, único para nosotros, tiene que darnos lecturas, tiene que darnos mensajes y tiene que dejarnos un aprendizaje. Estos datos que están aquí son datos verificados, son datos reales y son datos procesados con una metodología muy rigurosa. Eso convierte a ese documento en un documento de consulta, y de consulta válida y por supuesto muy valiosa. Le doy la bienvenida nuevamente a los comentaristas, a José Manuel, a por supuesto a los compañeros de Narra, que están aquí. Bueno, ¿qué encontramos? En el tema de los periodistas, les voy a decir que yo les llamaba por teléfono para explicarles el asunto porque por la distancia no era posible entrevistarlos a todos de manera personal. Algunos sí se hicieron, una buena parte, y un reportero que citó a las 10 de la noche para la entrevista porque había tenido una jornada
ocupada desde las 7 de la mañana y ya me había retrasado, me había postergado mucho. Estaba yo a las 10 de la noche, acabamos a las 11:05, yo me preparé un café, pan y platicamos muy a gusto. El reportero hizo ese esfuerzo por darnos entrevista a esa hora, lo notaba muy cansado, estaba en su casa, ya estaba muy... pero aún así lo hizo, ¿no? Y como me encontré otra reportera que le tomó una llamada para la entrevista y ella estuvo 3 horas conmigo llorando, llorando y llorando. No podía superar el tema de que por el crimen organizado ella hubiera hecho una pausa total, ahorita lo voy a contar, ella hizo una pausa total en su trabajo. Lloró mucho tiempo, nos citamos a las 11 de la mañana, un sábado, y casi paramos a las 2 de la tarde. Ella no paraba de llorar y yo, por fortuna, tenía oportunidad de escucharla. La escuché, por supuesto, ella estaba muy afligida, estaba muy triste y recuerdo mucho sus palabras que me dijo fuera de la entrevista ya. Me dijo, me han ofrecido trabajo en una farmacia que está muy cerca de mi casa, pero ¿por qué voy a ir a una farmacia? ¿Por qué tengo que cambiar de oficio? Solo porque está la violencia. O sea, no sabes cuánta vergüenza me da a mí, que soy la única reportera en ese municipio, cuando la gente me dice, ¿tú comunicaste lo de anoche? No sabes con qué vergüenza me da decirle, no me di cuenta, claro que me di cuenta, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque soy la única que está aquí y ahorita vamos a ver un testimonio de ella. Entonces, situaciones como esas están viviendo. Hay un reportero en la zona norte, en la región de León, que hace muchos años estaba sentado en Sinaloa de Leiva, y un día el gobierno municipal, un presidente, compró todas las revistas que él imprimía. Eso lo obligó a cambiarse de municipio. Hoy tiene un portal en otro municipio, evidentemente no con información política como era su revista impresa. Él ahora está con temas turísticos, culturales y privados. Entonces, la violencia lo obligó, por supuesto, a cambiar de giro, digamos, de alguna forma. La narrativa fue distinta. Sí hay periodistas obligados a cambiar, sí hay periodistas que están en pausa, sí, lo comentó Silene en el caso de Lota. Pero bueno, ¿qué les puedo contar en las regiones que vimos? De la región norte, Choix, Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Juan José Ríos, hay una característica muy importante que ellos tienen el doble cerrojo. Por sus ubicaciones cerca de la sierra, van a cubrir municipios, pero llegan a la cabecera municipal y para atrás. Ya no hay condiciones de documentar lo que está pasando en las comunidades, evidentemente. Ya no hay forma de documentar el agro, los sindicatos, los partidos políticos, el cabildo. Ellos, hay muchos reporteros que jamás han cubierto una sesión de cabildo en un municipio de... ¿Y qué hace eso? Pues que nosotros no tengamos y no sepamos que se está cocinando temas políticos y ciudadanos al interior de los municipios, porque además ellos tienen horario y completamente válido, 9, 10 de la mañana y para todas al mediodía. Ellos ya no pueden estar ahí después de la 1, 2 de la tarde. Se les hace noche y es peligroso. Entonces estamos teniendo una zona de doble cerrojo en la zona norte por el tema del crimen organizado que quiere muy controlados los accesos, y otra porque hay un aprovechamiento, podría decirlo, de los gobiernos municipales, de que hay poca cobertura y además hay un control de información de ellos hacia los periodistas. Entonces llegan los periodistas y les dan o les aportan lo que quieren. Entonces estamos teniendo, hay una característica así en la zona de la región norte, que por supuesto alcanza completamente a la región de Lébora. En la región de Lébora se agrava un poco porque no hay organizaciones de periodistas, porque no hay asociaciones civiles organizadas, y porque ellos comentan en la región de Lébora que han perciben que el crimen organizado o personas que se dedican a actividades civilistas están vinculadas con autoridades municipales. Entonces, eso para ellos es muy peligroso. Entonces, tenemos una región norte, región Lébora, en mi opinión, y por la experiencia que tuve en las entrevistas, en este momento, la de mayor riesgo y la más sensible. Es la que hay que poner mucha atención en la zona norte y en la región de Lébora, porque están pasando cosas y justo por esta falta de cobertura no las estamos haciendo. Entonces, esa zona me pareció muy delicada. Aquí en esta zona hay un reportero que me comentó que la última vez que intentó subir a Choix,
comenta que de Ahome hacia Choice hizo casi 2 horas. Lo detuvieron un grupo criminal y lo llevaron a una casita y le dijeron, espérame, vamos a esperar que me digan si puedes pasar. Y pues ahí estuvo, al final del día no, decidió no pasar, y dice, porque la otra es que si me dejan ahí, o sea, si ellos me dicen, pásale y de regreso yo ya no los encuentro o ya no están, no hay nada donde yo pueda salir caminando, son kilómetros y kilómetros. Yo no puedo de ahí escapar solo, preferí no avanzar. Y es la última vez que entró a Choice fue en 2024. 2024. O sea, tenemos meses sin cobertura ahí. Y ya lo comentó Sibeli, solo hay un medio que publica temas de otros temas culturales, turísticos, pero además la persona no está ahí. Entonces, este mismo reportero cuenta que por su experiencia que ha tenido con amenazas y temas legales, reporteros de otros medios se le acercan para que él los defienda en tribunales, no así sus empresas a las cuales pertenecen. Entonces, además, hay un abandono institucional sumado a un cierto abandono desde las empresas periodísticas y de medios de comunicación. Si hablo de esta región norte y región Ébora, hay muy pocas oportunidades de capacitación. Los periodistas, hubo un periodista que me dijo que nunca se había capacitado y tenía 20 años en el ejercicio. Nunca. Yo nunca me he venido, tuvimos una experiencia más allá de una reportera de San Ignacio comentó que era la primera vez que iba a una capacitación como esa en 14 años de ejercicio. Entonces es una realidad que no es porque ellos no quieran, sino no tienen las condiciones. Y los reporteros no están tan empoderados, es decir, al estar tan diversificados, que cada uno tiene su medio y de ahí le apoya a otro, y yo voy a otro municipio, no están fortalecidos. Y eso hace que estén muy debilitados al momento de exigir mejores condiciones. Como que se perciben que no están tan fortalecidos. Y es la diferencia que tiene Culiacán. Vamos a pasar un poco a la zona centro, región centro. Culiacán es un caso muy excepcional. ¿Por qué? Porque concentra aquellos poderes, concentra las secretarías de Estado y la mayor cantidad de información oficial está aquí. Pero ¿qué pasa con los reporteros de Culiacán? Son los más capacitados, tienen una mayor oportunidad de capacitación y que algunos reporteros o periodistas pertenezcan o trabajen para medios nacionales o internacionales hace que visibilice más la situación de Culiacán y del centro. Por tanto, hay una mayor protección de alguna forma. Los periodistas de Culiacán están más empoderados, tienen mayor capacidad de exigir un poco mejores condiciones, se organizan muy rápido. ¿Qué vimos también en esta última etapa que estamos viviendo de septiembre o del año pasado para acá? Que los periodistas de Culiacán y del centro han integrado sus propias redes de apoyo, tienen redes de acompañamiento, por lo cual hay mucha resiliencia entre ellos mismos y ha producido mucho el tema de la empatía, lo cual también es un síntoma muy bueno y una muy buena práctica para otras regiones. La verdad que han respondido muy bien, pero ya recordemos que la resiliencia surge solamente por una razón, ¿no? Para sobrevivir. Y entonces ellos han resistido muy bien. Resistido, me parece a mí que es la palabra, no están en resistencia. Tienen mucha esperanza, los de Culiacán seguramente lo han vivido, tienen mucha esperanza de que esto va a pasar. Mientras estamos en una racha y va a pasar. No ha sido del norte de región Ébora que percibo, me comentaba Sibeli ayer que los percibo muy resignados. ¿No? Nos tocó esto y así es, no hay forma. Y eso me dolió mucho porque la resignación viene después de un proceso de normalización y de aceptación. Y ese proceso ellos ya lo pasaron. Entonces me pareció muy delicado las historias de ellos. Voy a la región centro-sur, en otra con San Ignacio, completamente silenciado. No tenemos coberturas ahí. El Cosala solo hay un medio. Es un reportero que toca temas turísticos. Él no quiso hablar con nosotros, él no respondió, dijo que sí al principio y se resistió y finalmente pues, dijo que él no participaba, lo cual era completamente válido, ¿no? Y lo respetamos así. En el caso de San Ignacio solamente hay una reportera que está en pausa totalmente, no hay manera en que ella reporte en este momento, no hay condiciones y ella está dedicándose en este momento a autotrabajo. Y es una de las reporteras que está muy aceptada porque no se está dedicando a esto.
tiene 14 años en el ejercicio y es la única que podría entrar a la comunidad de San Javier, Tacuá, creo que se llaman, estas comunidades muy enclavadas en la sierra, ¿perdón? Palino, bueno, zonas muy enclavadas en la sierra donde ella llegaba, ella nos contaba. Recientemente ella publicó una crónica sobre una masacre en Segunda Joya y solamente ella pudo entrar a ver cómo estaba el pueblo tras la masacre 10 años después. Si no es por ella, de verdad que no tenemos información de San Ignacio. Y desde que empezó este asunto de la violencia y de la narcoguerra, no estamos teniendo información porque ella, la única periodista, está en pausa. No hay información general de San Ignacio y es muy lamentable. Y bueno, también en el caso del sur, vamos un poco más al sur, Mazatlán es un caso también muy específico, diferente a Culiacán, a pesar de que es el tercero que concentra periodistas, son 179 periodistas. Hay una característica muy interesante ahí. Muy pocos medios son críticos, tienen esta perspectiva crítica y los pocos críticos son muy atacados. Y no solamente son muy atacados por actores políticos y de grupos criminales, sino por otros medios. Es decir, pero otros medios que además son muy controlados por instituciones de autoridad de gobierno. Entonces estamos teniendo muy poquitas voces críticas y esas muy poquitas muy señalados, muy acotados, muy criticados, ¿no? Entonces también tenemos una narrativa de los medios oficialistas, de alguna forma, que difunden información, como lo explicó Sibeli, información muy oficial. Es una gran cantidad de Mazatlán y están como de alguna forma alineados, todos responden de una misma manera y los periodistas críticos o los medios críticos están quedando muy rezagados, pero aún así resistiendo, no lo están haciendo. Y son los que nos dan esta otra mirada en el equilibrio de la información. Y bueno, en el caso del centro sur, me gustaría mucho participar si quisieran mencionar los cursos que algo se le está pasando. En la región sur que le llaman, que ya es Cunapa, Concordia, Rosario, bueno, ya con esto sí ven, en Concordia, aunque hay registrados periodistas, no hay cobertura constante. Nosotros no pudimos hablar con una persona que estuviera ahí constantemente. No, la persona de un periódico que esté en Mazatlán y eventualmente va para allá. Sí pudimos hablar con un reportero que recientemente dejó la zona y que pasó muchas peripecias para las coberturas y muy amablemente nos dio su testimonio, muy valioso por supuesto, y nos pinta un escenario que no cambiaron, que sigue igual o peor, porque antes por lo menos estaba él, hoy ya no hay nadie. Yo hablé con una persona del Ayuntamiento de Concordia y ella me dice que efectivamente no tienen ninguna lista de medios y no hay nadie que mandarle boletines. Su única fuente de información del ayuntamiento es su página de Facebook. Y es lo único que la gente tiene para informarse de una manera de lo que está pasando, por lo menos en temas locales de la ciudad. Rosario, que es un reportero solamente pobre, pues la sube solo, porque a veces dice que está 3 horas esperando a una alcaldesa, estar en la alcaldesa y dice, no tengo tiempo, dice, ¿quién me hace segunda? O sea, yo no tengo apoyo. Y la verdad que ha sido muy difícil para él, pero aún así, reitero, siguen resistiendo. El caso de Cunapa, un caso muy particular que Iniciativa Sinaloa, Sibeli y yo hemos conocido de manera directa. Ellos tienen 3 características. La primera es que hay varios periodistas muy comprometidos y hay varios medios, pero han sido agredidos todos de distinta manera, sobre todo las mujeres que han sido víctimas de campañas digitales, campañas de desprestigio, porque hay compañeros que conocen a varios de ellos y que estas personas, estas reporteras tienen que resistir. ¿Qué está pasando con todo el gremio? Tiene tanta desconfianza hacia las autoridades, todas las que sean, incluso hacia otros periodistas, que ellos están aglutinados juntos, tienen una red de apoyo solo ellos. Nadie pasa ahí. Y cuesta mucho trabajo llegar y decirles, mira, nos queremos capacitar. Lo consensan todo, platican si van a abrir la puerta y entonces aceptan apoyo. Pasó con la iniciativa que les llevó capacitación hace unos meses, poco más de un año, ¿no? Y tuvimos muy buena aceptación, pero porque ellos ya conocen el trabajo de nosotros y de iniciativa. Creo que si no habría sido por eso, probablemente los reporteros no habrían aceptado.
Incluso estando en el grupo detectaron a una persona que no era periodista y le pidieron salir. Es decir, ellos se conocen muy bien, identifican quién está en su zona. ¿Qué está pasando de ellos? Una autocensura. Escunapa es uno de los municipios que tiene una muy marcada, en este momento, una muy marcada autocensura. Una reportera me comenta que se ha cuestionado si de verdad a eso se quiere dedicar y si lo está haciendo bien. Dice, porque ya no estoy haciendo un terror. Yo ya no estoy dándole voz a la gente, yo ya no cubro violencia de cualquier homicidio de una mujer y no fui porque fue esta noche y ya no me traje la historia. Ya no me la traje y ya no me la voy a traer. Entonces, cuando yo pues las contaba, narraba y visibilizaba una problemática a través de un crimen de una mujer, ya no lo pudiese. Entonces, ha sido muy impactante para ella y entrar en esta reflexión de si lo estoy haciendo bien y termina ella con una frase que dice, ¿cómo lo voy a hacer si estoy contando? Si estamos contando. Y ha sido un impacto muy fuerte. Yo estoy tratando de no quebrarme aquí contando estas historias porque todavía ya estaba platicando con Sibeli. No podía porque fue muy impactante para mí, porque pues yo también soy periodista, pues yo también dije eso, conozco a los compañeros aquí que han resistido. Y pues esta empatía hacia ellos es muy imposible no tenerla. Es imposible no reflejar en ellas, es imposible no tener sensibilidad ante lo que está pasando. Entonces, pues traté mucho de hacer con cada reportero traté de hacérmela muy fuerte, en algunos casos lo logré, en otros casos con una compañera que lloró muchas veces, por muchas horas, no lo logré, pero de eso se trataba, ¿no? También, como de acompañarnos, esta persona está en una zona cerrada, muy alejada, donde no tiene red de apoyo. Y me dio mucho gusto saber que pues confían en nosotros. Hay mucha gente, muchos periodistas que dieron esta iniciativa solo por conocer a Sibeli y por conocer la calidad del trabajo que hace Iniciativa Sinaloa. Y eso nos lo dijeron. Incluso cuando les preguntamos quién era la institución que para ti te representaba confianza en cuanto a que te defiendan, y mencionaban Iniciativa Sinaloa, sobre todo en el norte. Hicieron con este comentario de esta zona de qué percibe, del Instituto de Protección lo perciben ahí, presente, sin embargo, como lo quisiera ver un poco más, más acompañándolos más, siendo un poco más reactivo y todavía lo perciben como, es cierto, es un organismo más separado, más descentralizado, pero lo perciben, más autónomo, perdón, pero lo perciben al final parte del sistema. Finalmente es parte del gobierno, ¿no? Entonces creo que esa parte también nos debe dar una lectura de un mensaje de trabajar con esa parte. Sin embargo, muchos sí los identifican, yo creo que todo el Estado, los periodistas los identificaron muy bien. Entonces, pues también eso nos tiene que dar un mensaje. Testimonio de un compañero que recientemente vivió, hace unos años vivió. Este testimonio dice, recuerdo que teníamos que ir en caravana, en grupo, o a como fuera posible, pero que nos garantizaba la seguridad porque casi todos los hechos ocurrían en Tepuche. Mucha de esa información se cubría por los únicos. Entonces, ahorita las personas que aquí operan de los grupos no son de aquí, son grupos rivales, pero no de aquí. Vienen de otros municipios, incluso de otros estados. Entonces son personas que no me tienen ubicada y eso para mí es más peligroso y eso me limita al 100%. Y el siguiente es, dice, bueno, ¿realmente estoy haciendo mi chamba o no?
¿debería seguir en esto o debería dedicarme a otra cosa? Porque al final no lo estás haciendo, no le estás dando voz a la gente que lo requiere. No eres imparcial, no estás siendo imparcial porque estás cooptado simplemente. Cuando antes era solo de seguridad, hoy está hablando de otros temas. Es un periodista de la región sur que él coincide que totalmente está autocensurado en este momento, a partir de 2024, de septiembre de 2024. Bueno, hallazgos de las entrevistas, ¿los quieres comentar? Muy bien, pues no sé si quisieran en este momento alguna pregunta, alguna opinión al respecto sobre este tema. Adelante. Yo tengo una duda. Usualmente lo que aplicamos en una fotografía acá cuando queremos publicar un hecho de nivel porque sabemos que nos va a poner en riesgo una investigación, nos aliamos por medios nacionales como para que salga un conjunto y es lo que agarramos como herramienta para de alguna manera protegernos y no filmar. Esta misma estrategia pudiera replicarse a nivel local con los municipios para que de alguna forma nosotros que estamos en menos riesgo podamos ayudar a los colegas en otros municipios como los de Chori a protegerlos o a extenderles esta protección que tenemos aunque no sean de nuestro medio para que puedan seguir publicando. Sí, me parece una muy buena idea. Hay que trabajar el tema pues, de las alianzas, por supuesto, las redes son para eso. Y el caso de Culiacán, pues ya platicamos que Culiacán está muy avanzado en muchas cosas. Y esta idea me parece muy buena, compañera. Ojalá que al final la podamos madurar. Ya lo comprometieron. Gracias y le paso la voz a mi compañera Zuleika. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias, Sheila, por compartirnos este testimonio de cómo, pues no nada más de la información, no nada más de la información, sino también de cómo tú lo viviste, de cómo te sentiste que estar escuchando a los compañeros y compañeras, y como dices tú, no puedes dejar de sensibilizarte porque eres también parte, ¿no? Bueno, sobre lo que comentaba Karen, también aquí un factor importante de estos municipios pequeños que nosotros los categorizaríamos como esos territorios de frontera, ¿no? Como esos territorios marginales, es de que ellos, por ejemplo, son muy identificables en su municipio, ¿no? Por ejemplo, en Rosario solamente hay un reportero que cubre, entonces, pues, aunque dice la mano, aunque yo no me firme, pues todos saben que soy yo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues lo pueden encontrar fácilmente. Como son municipios pequeños, todos lo conocen a sus familias, saben dónde viven, entonces ellos se sienten mucho más vulnerables que un periodista en la ciudad, ¿no? Entonces, de hecho, parte de los... Me voy a brincar un poquito para irme ya como a las conclusiones. Ahí está. Me voy a pasar un poco ya a las conclusiones. Bueno, esto fue un poco cómo categorizamos nosotros estas estrategias de silenciamiento, que en la parte de censura criminal, ya en cuestión como de prácticas, ¿no? Que en la cuestión de la censura criminal estamos hablando de amenazas directas, retenes ilegales, es decir, el cortar directamente el acceso al territorio, ¿no? Esto, como les decía, nos parece muy grave porque ya estamos hablando de un tema de Estado de Derecho, donde el gobierno no tiene control de esos territorios y estos grupos sí lo pueden tener, entonces pues estamos hablando de algo sumamente grave, porque sabemos que mientras este tipo de poderes fácticos tengan ese control, pues es por eso que estamos viviendo toda esta violencia, ¿no? Entonces, una de las conclusiones, bueno, que ahorita también la vamos a comentar, que encontramos es de que el control territorial pasa por el control de la información y de la narrativa, ¿no? O sea, por eso la información
no es poca cosa, pues la información, lo que se sabe, cuál es la narrativa dominante, es algo que también es parte del control territorial. O sea, cuando hablamos de control territorial no nada más es lo físico, sino control de la vida misma, ¿no? Incluso de la información que circula, ¿no? Por eso que a nosotros nos parece muy significativo. Otra estrategia que vimos, que incluso se documentó en Cozalá, pero bueno, no, quizá no se supo mucho, pero sí se ha reportado que ha habido sabotaje a las telecomunicaciones, de que han decomisado inhibidores de señal, por ejemplo en Cozalá, donde pobladores han reportado de que no tienen señal de teléfono, no tienen señal de internet, y esto ocurre normalmente como cuando va a haber una serie de enfrentamientos o ataques armados, hacen este tipo de prácticas, y que también nos parece muy grave y que está silenciando y violentando los derechos humanos, ¿no? El derecho simplemente a la libertad de expresión, ya no se diga ir a reportear ahí, ¿no? Sí. Sí, o sea, lo sabemos porque lo hemos escuchado, ¿no? Pero bueno, otra de las estrategias del silenciamiento criminal es la vigilancia constante y el control de la narrativa local. Eso de que a los periodistas les están hablando, ¿no? Y les están diciendo, no publiques esta nota, esta nota quítala, o no puedes pasar a ese territorio, o si vas a pasar, pasa, pero no hables de esto, solamente habla de esto, ¿no? Que eso también a algunos periodistas también nos ha pasado, ¿no? Entonces, todas esas prácticas es un control de la narrativa que ellos quieren tener, ¿no? Y de parte de la asesora institucional, pues también ya conocemos amenazas, desacreditación pública de periodistas, que era también lo que veíamos en el panel, acá que Mariana también el artículo lo mencionó. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de otras prácticas como en Mazatlán, donde como por ser un lugar turístico se busca siempre minimizar todo lo que sea que tenga que ver con víctimas o con violencia, ¿no? Siempre se busca como, no, aquí solamente lo que está bonito, Mazatlán es como el puerto es bello, el puerto es abundancia, vengan a invertir en Mazatlán, vengan a hacer de turistas, pero no les gusta que se visibilicen las víctimas de la violencia, ¿no? Entonces eso pues también vulnera a los periodistas que quieren hacerlo, ¿no? Y bueno, de las estrategias de resistencia y resiliencia de los periodistas ya platicamos un poco también. Esto que menciona Karen de hacer alianzas, de generar protocolos propios de cobertura, de estar en grupo y de buscar la forma de seguir publicando, ¿no? A pesar de todo, buscando cómo darle vuelta a los temas, buscando el momento oportuno para publicar, muchas veces pues no mencionando los nombres, ¿no?, de grupos criminales, no mencionarlos directamente, es como una forma en que se han podido proteger los periodistas. Y con lo que pudiera parecer una forma de autocensurarse, pues también son formas de que los periodistas buscan seguir informando, ¿no? Que eso también nos parece muy importante. Esta parte está muy importante, pero quizá no nos va a dar tanto tiempo de profundizar. Entrevistamos a defensores de derechos humanos en el centro, en el norte y en el sur, y que ellos también coinciden en que el silenciamiento mediático les afecta a ellos en sus luchas sociales, porque detectan que hay una invisibilidad de las víctimas y un mayor abandono institucional, y hay un debilitamiento de la defensa de los derechos humanos y de la participación ciudadana al no haber esta pluralidad de información, ¿no? Como nos platicaba Sheila. Sí, o sea, hay medios que siguen informando, pero ya es más acotados, no pueden hablar de todos los temas, ¿no? Pues ya mejor voy a enfocar en hablar de temas sociales, de cultura o turísticos, ¿no? Entonces eso está minimizando la apertura de información, la pluralidad de voces que debe haber en una democracia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué también detectan los defensores de derechos humanos? La pérdida de aliados estratégicos en los medios, ¿no? Algunos dicen, oye, ya no me cubren como antes, ya no me entrevistan, porque pues yo tengo una causa acá en la sierra y pues no, antes los medios me entrevistaban más, ahora ya no me entrevistan, sienten que han perdido estos aliados estratégicos en los medios. Y bueno, ya para finalizar las conclusiones y reflexiones finales, bueno, en cuanto a la parte geográfica, pues se ve muy claramente este mapa de riesgo concentrado, este silenciamiento que se centraliza en los municipios serranos y en las zonas rurales, donde más de la mitad de la superficie del Estado se encuentra silenciada en términos de investigación, de libertad de expresión, de periodismo libre, ¿no? Y que este silenciamiento se presenta provocado por una combinación de violencia estructural y violencia armada criminal
que se ejerce sobre los territorios, un control que abarca la información y las narrativas dominantes. Por último, bueno, esta parte me la voy a brincar un poco para avanzar, pero bueno, me da mucho gusto que están aquí compañeros del Instituto de Protección, porque nosotros tenemos algunas recomendaciones derivadas de estos hallazgos, y que es también esta protección diferenciada, considerar esta categoría de vulnerabilidad territorial, así como a veces hablamos del enfoque interseccional de que, bueno, el enfoque de género, el enfoque de raza, de pues grupos vulnerables que existen como las comunidades LGBT o trans, también existe esta vulnerabilidad territorial. O sea, tan solo ellos por estar en esos municipios y estar haciendo periodismo ahí, ya tienen una categoría diferente y que merecen pues un acompañamiento diferencial, ¿no? Considerar estos elementos en un mapa de riesgo y ya por último pues impulsar el periodismo local y el periodismo comunitario, que es algo que vemos muy importante para fortalecer a este tipo de comunicadores, ¿no? Y bueno, lo dejaremos hasta aquí para darle espacio a nuestros comentaristas y después a las preguntas del público. Muchas gracias. Muchas gracias, Sibeli y Sheila, por compartir estos importantes hallazgos. Pasaremos ahora a escuchar los comentarios de nuestros compañeros periodistas invitados. Empezaremos con Belén. Vamos a darle un espacio de 5 minutos. Muy bien, pues hola a todos y todas. Gracias por permitirme este espacio. Mi reconocimiento siempre a Iniciativa Sinaloa por lograr estos esfuerzos de socializar lo que ocurre en la labor periodística, ¿no? Mi reconocimiento a Sheila Sibeli por realizar esta investigación. Quiero partir de la expresión de que al periodismo le hace falta sociedad que le acompañe. Y la existencia de zonas silenciadas es precisamente la máxima representación de esta expresión. Nos hace falta sociedad que nos acompañe, no estamos poniendo solos. Necesitamos que los funcionarios públicos, que los tomadores de decisiones, que funcionarios privados también, empresarios, que estén sentados acá, escuchando lo que ya comentamos desde hace años dentro del periodismo y dentro de las instituciones de defensa de los derechos humanos. Bien, pues no quiero dejar de comentar que lo que más me impacta dentro de esta investigación, por supuesto, son las radiografías que hacen de cuántos periodistas hay en el estado, ¿no? Repartidos y en qué municipios no hay periodistas. Y me parece increíble porque yo me dedico a esto y no puedo yo ver una sociedad sin un periodista. ¿Cómo es posible que tenemos municipios donde no se puede realizar una labor periodística? Y eso precisamente pues es responsabilidad del Estado, ¿no? Que en estos espacios exista la seguridad para realizar estas labores. Justo este año yo tuve la oportunidad de estar en Choix, en la Sierra. Estuve haciendo un reportaje sobre la violencia y sobre falta de servicios básicos, sobre sequía, sobre educación, y lastimosamente no tuvo el alcance que yo quería en la labor periodística de reportear, pues tuve que ser escoltada por personas de DIF. Tuve que acompañarles a una entrega de insumos, ¿no? Y ya desde ahí ya se trastoca el oficio del periodista, pues no puede hacer una labor completa, se está siendo fiscalizado por funcionarios públicos, ¿no? Se están al pendiente de a quién entrevistas, cómo entrevistas y cómo abordas ciertos temas. Ya desde ahí pues hay una afectación a la libertad de expresión, y con eso recupero que justo cuando se habla de zonas silenciadas, lo primero que pensamos es que los agresores en estos espacios suelen ser miembros del crimen organizado, y no es así. Quienes construyen estos vacíos informativos también son funcionarios públicos, con estrategias que se pagan con nuestros recursos públicos. Eso me parece sumamente grave, ¿no? También quisiera pues exigir esa parte, que la sociedad tiene que sentarse en estos espacios, tiene que escuchar, tiene que conocer lo que ocurre detrás del oficio del periodista, sobre todo en estos espacios donde no se está garantizando la seguridad. Porque cuando se censura a un periodista, se apaga el posible contrapeso que puedan tener los discursos oficialistas y los discursos del crimen organizado, y eso es muy grave
en una democracia. ¿De qué forma podemos tomar decisiones informadas si no hay precisamente una fuente de información neutral que nos haga llegar esa información? Pues las censuras obligadas pueden ocurrir no solamente con violencia física, sino también con presiones políticas, con presiones económicas, con negar una entrevista a un miembro del gremio, con vetar a un periodista en espacios donde tiene que estar informando. Bien, pues reiterar, se necesita que en estos espacios vengan los funcionarios públicos. Hoy, reitero, no vino nadie de la Fiscalía, ¿no?, a escucharnos, pero también se tiene que venir a sentar aquí empresarios, se tiene que venir a sentar miembros de sociedad civil que entiendan el oficio y lo valoren, el oficio del periodista, que sepan qué hay detrás de lo que no se logra publicar y por qué no se logra publicar, y que sepan qué hay detrás de lo que sí se logra publicar y por qué se publica así. Que entiendan que en Sinaloa informar también es resistir. Gracias. Muy valiosas palabras nos acaba de decir, un muy buen comentario de esta investigación. A continuación pasaremos al comentario de Manuel Salas, del medio Link Sinaloa. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues agradecer en principio a Iniciativa Sinaloa, a Sibeli, a Sheila y a todo el equipo que sabemos que hicieron un esfuerzo extraordinario, ¿no?, por pues, resumir todo este estudio. La verdad que yo fui parte de ese estudio y agradecidísimo por la invitación y pues compartir un poco lo que ha sido esta experiencia de lo que ha sido la cobertura de esta, que le llamamos la narcoguerra, desde el día 1 en la calle. Entonces, hay algunas partes de este estudio que la verdad me llamaron mucho la atención, particularmente porque efectivamente el estudio es muy claro en el sentido de que hay muchas partes de Sinaloa, prácticamente la mitad del estado, 10 municipios del estado silenciados, y se los digo yo por experiencia, cuando estuvimos en la cobertura en los primeros meses, pues simplemente Culiacán, que ha sido y que sí, siendo el epicentro de la cobertura de este conflicto, de esta batalla, pues prácticamente en los primeros meses la zona urbana, el casco urbano era solamente lo que logramos cubrir, del barrio para acá, Loma Rodriguera para acá, de aquí de Pacurimí para acá, de Agualuto para acá, Costerita para acá, y Tantán se acabó. No había más área de cobertura, menos pensar en Tepuche, Sanaloma, Imala, Salado, Quilá, Costa Rica, Pueblos Unidos, El Dorado, Villa Juárez. Imposible. Tomamos nosotros en principio desde el día 12, tomamos esas medidas con una experiencia, híjole, que todavía me acuerdo de la mía. A partir del día 2 de la cobertura asumimos un grupo de periodistas locales, pues una serie de medidas de autoprotección, de acompañamiento, red de acompañamiento, para poder cubrir nosotros. Ni las autoridades podían cubrirse y protegerse a sí mismas, imagínate si podían cubrirnos a nosotros. Entonces, en todo este tiempo, en estos 430 días que llevamos de esta guerra, pues hemos podido nosotros sobrevivir a todos estos embates. Entonces, desde el principio estuvimos haciendo esta red de apoyo entre todos los compañeros y hemos logrado pues salir avantes durante todo este tiempo. Al principio nosotros pues aparte de las coberturas que hacíamos diariamente, pues siempre bajo la amenaza, siempre bajo pues el asedio, ¿no?, de encontrarnos a un grupo armado en la calle, y que parte de algunos de los pues casos que sufrieron de agresiones de algunos compañeros a veces fueron situaciones circunstanciales. Yo en todo este periodo que ha pasado, yo no he sentido que en esta guerra haya una agresión directa contra los periodistas por el hecho de ser periodistas o de la prensa, no. Han sido pues circunstancias pues que durante un traslado o una cobertura ha habido también incluso, y por qué no decirlo, en
en un plan autocrítico, porque también hay que ser autocríticos en esto, que a veces nosotros también hemos fallado, hemos cometido errores y pues han sido públicos, en el que algunos compañeros han estado en riesgo. Yo al menos tengo la certeza de que al menos 2 casos así estuvieron compañeros de morir. No vamos a decir nombres, pero así estuvieron de morir. Acá en la Costera, San Blas y El Pozo. Entonces, todas estas situaciones nos han llevado a adquirir una serie de análisis de cómo estamos cubriendo, y también hemos visto que también los medios de comunicación, las empresas como tales, tienen una responsabilidad y una corresponsabilidad, porque también a veces sueltan o no observan, no supervisan cómo están trabajando sus empleados, los reporteros en la calle, en medio de una situación sumamente complicada. Porque a mí me ha tocado esta, me tocó la de 2008, la de Calderón, la de los 90, todas me han tocado. Entonces yo siento que esta, pues en sí no, a diferencia de otras, no hay unas agresiones directas en contra de la prensa, no solamente por el afán de ser periodistas, no. Algunas son circunstanciales, pero otras por culpa de nosotros mismos también, y de que no haya suficiente supervisión. Durante todo este tiempo también hemos sufrido embates también por la delincuencia organizada, pero en otro sentido. Hemos visto que también estos grupos han operado incluso hasta como agencias de información. Ellos nos mandan correos, nos mandan boletines, nos mandan mensajes de WhatsApp, nos mandan videos, nos mandan fotos, siempre con información súper sesgada, hacia un lado o hacia otro, para no mencionar ningún grupo. Entonces, exactamente, ellos tenían sus fuentes de información, sus agencias de información, sus comunicaciones también, sus redes sociales también las tenían. Entonces, y creaban grupos de WhatsApp, que es otra parte que también en el estudio lo señala. El problema aquí que yo veo es que esos grupos de WhatsApp en aquel entonces pues eran casi de los pocos fuentes de información que había, porque ni fiscalía ni secretaría, nadie informaba nada. Entonces, desde el principio que se creó un mar de rumores, la gente de por sí estaba muy asustada por todo lo que pasaba, y no había información oficial que te dijera, decían, ¿sabes qué? Es que descabezaron a 20. Espérate, no es eso, es esto otro. No había un canal oficial que nos dijera a nosotros, ¿sabes qué? No está pasando eso, está pasando esto otro. Y quienes andábamos en la calle, pues generalmente pues nos tocaba ir y confirmar esa información. El problema es que muchos compañeros y muchos medios se quedaban en la información de rumor, de chisme que salía y que sigue todavía, ¿no? Y le daban todo el crédito a esa información, y como tenían poca movilidad para confirmar esa información, pues se quedaban con eso y a la gente se quedaba con eso. Entonces hubo un proceso tan complicado para nosotros para saber discernir cuál es la información real y cuál no. Entonces la única arma es ir a verificar. Entonces esos grupos de WhatsApp continúan, y el mayor problema que yo veo es que le seguimos dando crédito a esos reportes. Reportan tal cosa, reportan tal, sí, pero pues casi nunca se confirma. Vayan, confírmenlo, y muchas veces no es tan real la información. Entonces, ante la ausencia muchas veces de estas fuentes oficiales, al principio surgió pues una manera de un canal de comunicación oficial, debido a la proliferación de tantos rumores, y que venían todavía a exacerbar pues esa crisis todavía de desinformación. Se empezaron de manera oficial a estar haciendo canales, reportes diarios oficiales en la mañana y en la tarde. A medida que fue avanzando el tiempo, lo fueron reduciendo, solamente una vez al día, después 2 veces a la semana, y después se creó esto, lo que es la vocería, la tan llamada vocería, que al principio era diario, después 2 veces a la semana,
Y posteriormente, lo que me llamó mucho la atención, parte también de este estudio, es el término que ustedes hablan, el término del doble cerrojo, que los periodistas hablan de pues, la amenaza por el crimen organizado y también de la parte oficial. Yo le agregaría un tercer cerrojo, porque incluso de los medios oficiales de información, el tercer cerrojo sería la manipulación de la información oficial desde las instituciones. Y yo lo he cuestionado mucho, yo lo he señalado mucho. A veces a mí me dicen que soy a veces muy grosero, pero pues así son las cosas, muy directas. Entonces yo le agregaría un tercer cerrojo a este estudio, que sería el tema de la manipulación, la alteración de la información para tergiversar, al menos en lo mediático, la orientación de ciertos casos de alto impacto que han ocurrido. Yo recuerdo hace un mes y medio más o menos que se reportó un enfrentamiento contra la policía estatal, murió un policía, desafortunadamente. Esa misma tarde, esa misma noche, se reportó un enfrentamiento donde fueron abatidos 5 civiles en el interior del domicilio. Así es tarde. Fue un enfrentamiento. Al día siguiente fuimos a verificar y al menos en lo que toca a mi parte, pues yo presumía que si era un enfrentamiento, pues había balazos y toda la casa vacía. Un solo disparo. Entonces, ¿cuál fue el enfrentamiento? Entonces, la manipulación desde lo mediático es muy grande. Quienes estamos en la calle y que vamos a verificar realmente los hechos, nos damos cuenta que, híjole, se la sacaron de la mano. ¿Qué pasó? Preguntamos al vocero, oiga, ¿qué pasó? Le toca al fiscal. Pregunta, ya sabemos la respuesta del fiscal. Entonces, yo considero que hay muchos puntos importantes en esta investigación que ustedes hicieron. La verdad que sí refleja gran parte de lo que se está viendo en la actualidad. Y yo sumaría algunos otros comentarios, algunos otros factores que también abonarían a esto. Les agradezco muchísimo la oportunidad y felicidades por la investigación. A continuación, escucharemos el comentario del periodista Jan Albert José, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Muchas gracias. Pues antes que nada, muchísimas gracias a Iniciativa Sinaloa por la invitación. Siempre un gran gusto colaborar. Y también una palabra de gracias para Sibeli y para Sheila, porque la verdad es una investigación no solo muy bien hecha, pero también muy importante y más que nada prácticamente única en su forma. Cuando me comentó Sibeli por primera vez que estaban haciendo esto, me llamó particularmente la atención porque el año pasado yo gradué en la maestría con una tesis precisamente sobre el tema de zonas silenciadas y me hubiera encantado tener esto como fuente, porque en la realidad es más allá de la relatoría que citan en la investigación, no hay un documento como este. Y las mejores investigaciones no solo permiten analizar hechos que no hemos podido analizar antes, sino también representan un borrador para futuras investigaciones. Y yo creo que eso es una parte que lograron. Yo creo que la metodología ha sido muy interesante, muy innovadora. Y las conclusiones coinciden, creo que con muchas anécdotas, muchas experiencias que a lo largo de 15 años de estar en México he escuchado en muchas zonas del país. Lo que es particularmente interesante y lo que yo quisiera rescatar mucho de esta investigación es lo que comentan sobre el doble cierre que tienen muchos reporteros. Porque como muchos reporteros de Sinaloa siempre me cuentan, fuera de Sinaloa la narrativa sobre los peligros que enfrentan los periodistas es un poco simplificada, ¿no? Habla narcoviolencia, pero no se menciona lo suficientemente la narcopolítica, es decir, el hecho de que cuanto más te metes en zonas silenciadas, pues la línea entre autoridad y delincuencia organizada empieza a ser tan borrosa hasta prácticamente desaparecer. Y es una conclusión que yo saqué el año pasado en mi investigación de Iguala.
Una de las características más importantes de la macrocriminalidad es que es una especie de triángulo entre lo que es el sector privado, gobierno y el inframundo. Y en los lugares donde el Estado tiene muy poca presencia, se nota que empiezan a crear como espacios alternos de poder, y es muy peligroso y muy difícil para periodistas poder identificar qué es ese poder alternativo, porque no se mueve a la superficie, sino bajo la superficie. Y yo creo que esa conclusión es increíblemente importante. Para nosotros como organización civil, organización de la sociedad civil, este tipo de investigaciones nos ayudan muchísimo. Primero porque nosotros no contamos con suficiente capacidad para hacer la investigación in situ como ustedes. Además, nosotros obviamente no contamos con los lazos con la comunidad que Iniciativa Sinaloa sí tiene, que ustedes como periodistas sí tienen, sino también porque estamos empezando a ver patrones en todo el país muy similares a lo que se ve en esta investigación. Y algo que en lo personal me preocupa muchísimo es que no solo que acá en Sinaloa las zonas silenciadas se están aumentando, lo que comentaba periodista, ¿no? De que antes sí se podía, ahora ya no, es algo que se escucha en todo lado. En Europa, de donde soy yo, todavía se maneja mucho la narrativa de que la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra el periodismo, porque en realidad estamos enfrentando a eso también, es en el norte con los cárteles, pero no es en el norte con los cárteles. De hecho, con la excepción de Tamaulipas, los estados más silenciados en este momento se encuentran más en el sur y en el centro del país que en el norte. En particular, a muchos luego les espanta cuando desde el CPJ o artículo 19 o Reporteros Sin Fronteras mencionamos de que posiblemente el estado más silenciado de toda la República es el Estado de México, que está al lado de lo que supuestamente es el estado más libre en términos de que es la Ciudad de México. Pero también dentro de la Ciudad de México hay zonas silenciadas, la alcaldía Tlalpan y eso a mucha gente luego lo sorprende, ciudad universitaria, porque investigar un narcomenudeo en ciudad universitaria donde está la UNAM es prácticamente una garantía de amenazas de muerte, golpizas y robo de equipo. Por tanto, ya no hay nadie que hace eso. Y investigar los procesos que llevan a ese tipo de silenciamiento, incluso los lugares que pueden estar en cualquier lugar de la República, son muy importantes y muy incómodos para los gobiernos. Porque si hay algo que podemos rescatar de esto, es que todo esto se pudo haber evitado con políticas públicas. Y se puede resolver con políticas públicas. Lamentablemente, las políticas públicas empiezan con el diálogo. ¿Dónde está el fiscal el día de hoy? Precisamente eso creo que es un punto muy importante. Entonces, yo con eso quisiera cerrar. Les quiero felicitar con esta investigación. Yo creo que es un borrador que desde la CPJ definitivamente vamos a utilizar. Nosotros también estamos en el proceso de elaborar un informe especial sobre México y cuento con que le queremos dar mucha difusión y pues ojalá que vengan muchos más. La pregunta de la compañera sobre la idea de hacer esto a nivel hiperlocal en municipios también creo que es muy interesante y podría ser un seguimiento. Entonces, muchísimas gracias y muchas felicidades por esta investigación tan importante. Muy bien, vamos a pasar la voz a Sibeli y Sheila para respuesta en su caso que haya alguna observación realizada. En este caso, es momento de escuchar a los participantes, a quienes asistieron a este foro, a esta presentación. No sé si guste levantar la mano para alguien que tenga alguna duda, algún comentario. Invitamos para que también las personas en redes sociales nos dejen sus comentarios, los cuales van a ser leídos en este espacio.
Tengo una pregunta al compañero José Manuel, porque me gustó mucho tu observación y es un trabajo que yo sé que realizas desde hace décadas y me tocó que fueras parte cuando publicó Lisiaca, que me ayudaras a comprender ese ecosistema. Y creo que por la labor que tú realizas, híbrida de editor reportero, creo que eres de los más indicados para responder esto. Mucho se habla de la parte de los periodistas, de las redes que tejen, de los protocolos que siguen, de cómo actuar en esas situaciones, pero poco o nada se habla de cómo desde las ediciones, desde los editores de policíaca, de seguridad, pueden ayudar a que se aborde y a la protección de los periodistas en el campo. ¿Cuáles son las preguntas correctas que se deben hacer como editor para tú ayudarle a decidir a tu periodista que tienes en el campo acudir o no a un hecho, y de qué manera le puedes ayudar también a que cuando está la llave cerrada de la información, que es lo que pasa ahorita con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Pública, a que no se adelante a ir hasta que tengas una corroboración de si hay o no autoridades allá, o que publiques tú primero la información desde acá con la información que tengas, y ya antes de eso, ya después de eso, enviar a tu personal al campo a corroborar ya más datos, porque si bien sabemos, tenemos que publicar los primeros datos que se sepan, no necesariamente tienen que salir desde la escena del crimen, y eso lo sabemos quienes hayamos estado en policíaca por un tiempo o por muchas décadas como tú. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Primero por seguridad, porque no ha mejorado para absolutamente nada desde los trabajos de las y los editores en esos temas. Bueno, agradezco esta pregunta en particular, porque sí ha sido una de las principales preocupaciones de los muchos compañeros que, para ellos también mi reconocimiento, que están todavía en la calle ahorita. Son alrededor de unos 15 compañeros que siguen todavía y que a veces permanecen o siguen ahí en el anonimato, pero yo sé que están trabajando arduamente ahorita en la calle. A propósito de tu pregunta, eso fue, digamos, una de las principales preocupaciones al principio del que inició todo esta anaforia. Llegar primero a un lugar, ganar una primicia, no es y no ha sido lo fundamental. Una nota, y tú lo sabes, una nota no vale una vida. Al principio, que tuvimos que adoptar este tipo de protocolos, pues había esta red de comunicación que en lo personal a mí me pareció excelente, sobre todo porque nos ayudó a nosotros a cuidarnos. Y una de las cosas que siempre aplicamos fue el criterio. El criterio, el saber tener el termómetro de cómo estaba cada situación. O sea, difícilmente yo, si soy editor, difícilmente desde la oficina puedo decirle a un reportero: hey, ¿sabes qué? No te metas ahí porque está peligroso. No. El que está en el campo es el que debe tener ese termómetro para saber cuándo entrar, cuándo no entrar, cuándo salir, a qué hora salir y en qué circunstancias salir. Entonces, desde un principio nosotros establecimos esos acuerdos, esos protocolos, y prácticamente aplicamos el criterio de la experiencia de haber estado en otras situaciones, sabíamos cómo hacerlo. Entonces, difícilmente yo como editor, si yo no estaba en el campo, difícilmente yo le puedo decir a mi reportero: hey, espérate, hay protocolos establecidos, nosotros mismos lo hicimos. No los hizo ni gobierno del Estado, ni la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros mismos lo hicimos, los adaptamos a las condiciones en las que estábamos enfrentando en este momento. ¿Sí? Entonces, difícilmente yo te puedo decir: ¿sabes qué? Tienes que hacerlo de esta manera. Sino, tenemos que ir adaptándonos a cada circunstancia. En el caso de las áreas, por ejemplo, yo me acuerdo el día 2, por ejemplo, cuando no sabíamos de qué tamaño era todo esto. Nos reportaron el día 10 de septiembre, nos reportaron una persona muerta por la serie, en Pilar. Si pensáramos ahorita ya Pilar, ¿estás loco? ¿Cómo vas ahí? Pero no sabíamos nada.
no tenemos ningún contexto de lo que venía, de lo que teníamos enfrente. Simplemente los enfrentamientos, las precauciones, pero no sabíamos qué pasaba. Si hubiéramos sabido nosotros de qué tamaño era el tamaño de la montaña, no vamos, nos fuimos, nos organizamos y nos fuimos. Ahí antes de llegar al Salado, un retén de 30 camionetas, como 80 civiles armados. A mí nunca me hubieran apuntado 80 al mismo tiempo. Ese día sí, supimos lo que era bueno. Entonces, a partir de eso, a partir de esa experiencia, tuvimos que irnos adaptando. Entonces, yo creo que debemos continuar nosotros como periodistas, continuar, no, y yo se lo dije muchas veces, plebes, no bajen las guardias, no hay que confiarnos, no hay que relajar las medidas de protocolos que nosotros mismos inventamos. Hubo algunos compañeros que dijeron, no, ya no ocupamos nada. Y han pasado cosas que usted ya sabe, un compañero, por querer ganar la nota, por querer llegar primero, se van sin confirmar que hay autoridad. Entonces, yo esa parte yo siempre la vi muy peligrosa, pero hubo quienes pues no entendieron y tampoco hubo quienes les dijeran, hey, no vayas o no actúes así. Entonces yo creo que nosotros también como editores tenemos mucha responsabilidad en tener ubicados dónde andan, qué están haciendo nuestra gente. Nuestra gente pasó acá en San Blas y lo del pozo que estuvo camión, así estuvieron, así. Entonces son situaciones que nosotros como editores tenemos que tener ese pulso muy fino en la gente y saber dónde están, qué están haciendo. Porque hay veces que algunos compañeros a lo mejor no pasa nada y bolas. No debemos confiar. Entonces debemos seguir con esos protocolos y no creer que esto ya pasó. Esto sí. No sé si con esto respondí tu pregunta. Sí, más o menos es eso, porque cuáles son las preguntas, porque a veces que andando en campo te gana la adrenalina y como que empiezas a ver los niveles de riesgo, empiezas a ver como menos de lo que en realidad es, y se supone que para eso tenemos una contraparte que es la que te hace como las preguntas de qué pasó, esto y aquello, ya con eso, entre ambas partes, la que tiene el pulso en el campo y la persona que está en la oficina, toman una valoración de acuerdo a que el editor confía en el reportero, que es el que está en la calle, pero al mismo tiempo el reportero tiene que confiar a quien está haciendo las preguntas, porque es el que está como que frío en la situación. Pues, o sea, ¿cuál es el como que punto medio para tomar esas decisiones? Pues, tanto que no se entiende a uno que es el que no sabe porque está adentro de la oficina, estamos adentro de la oficina, pero tampoco que se entienda al otro lado porque sabemos que la adrenalina luego nos juega en contra y que sea como un punto medio para la decisión en protección a los que sí están en la calle y son los que verdaderamente están en riesgo, no es que los ocupamos en las oficinas. Sí, yo creo que quienes deben tener, digamos, el pulso ahí debe ser la gente que está en el campo. Y también de dejar de pensar muchas veces en lo que hemos dicho siempre, ganar la nota. Porque yo veo muchos compañeros que siguen en la misma de ganar la nota. Salen antes que el otro, que el azul, el naranjado, vamos a decir marcas, o que el rojo. O sea, siempre buscan el ganar la nota. Ha habido algún periodo en los últimos meses en que este fenómeno pues, se ha presentado. Al principio no tanto, porque teníamos que andar todos cuidando las espaldas y hey, hay que manejar esto, hay que manejar lo otro. Nos poníamos de acuerdo. Hubo un tiempo en que se rompió ese protocolo y a partir de que se rompió ese protocolo empezaron a registrarse las agresiones a los compañeros. Entonces yo creo que el que debe tener el mayor pulso es el que está en la calle, el que esté viendo, el que esté monitoreando toda la situación y no exacerbarse en irse a lo tonto, como se ve, a meterse en una balacera, a meterse en un enfrentamiento, a meterse a un operativo, porque los riesgos ya los hemos visto y afortunadamente no tenemos cosas más graves que la neta. Creo que aquí se pone la atención.
pues, felicitar y esperar que pronto esté a disposición del público este estudio para darle toda la difusión posible. También felicitar a Iniciativa Sinaloa, ha sido uno de los mejores eventos en las últimas 2 semanas y ha habido mucha actividad ciudadana aquí en Culiacán, creo que ha sido uno de los mejores. Yo no soy periodista, soy lector y me interesa mucho que ustedes no tengan obstáculos, aunque ahorita en Sinaloa pues todo el mundo ha tenido obstáculos por la situación que se vive, han tenido obstáculos los empresarios, los pescadores, los agricultores, la niñez, todos estamos sufriendo esta ola de violencia que dificulta el trabajo. Para mí uno de los trabajos más importantes es el periodismo y creo que, mencionaba José, hay otros cerrojos que silencian. Yo pensaba que el tercero sería el de las corporaciones empresariales que manejan el periodismo. O sea, los grupos periodísticos, los grupos empresariales también ejercen cierto silenciamiento, además de la precariedad. He conocido varios periodistas que viven una precariedad laboral increíble en sus empresas periodísticas, sus empresas editoriales. Escucho, mencionaron el caso de la periodista de San Ignacio, de seguro trabajaba para una gran empresa estatal de periodismo, y ¿dónde está esa empresa respaldándola a ella? O sea, realmente esta situación va a pasar, esta ola de violencia va a tener en unos meses o en unos años más adelante, pero vamos a seguir viviendo, los lectores, los ciudadanos, vamos a seguir viviendo un mundo que nos pintan los que mandan en el periódico. O sea, la opinión que tenemos todos del mundo, el lector, es lo que de esas personas que ni conocemos quiénes están atrás de la dueñez del periódico. Me espanta escuchar que de 240 medios que hay en Sinaloa solamente hay 2 críticos o 1 independiente. Entonces, la visión optimista de Silver de que el 99% de los periodistas son limpios, son puros, son gente buena, aunque creo que le doy preferencia, porque aquí están ahí, el 1% está aquí. Digo, está aquí el 99%, pero siento que si solamente 3 medios o 4 medios hacen bien las cosas, siento que hay una gran corrupción dentro del oficio del periodismo. Creo que allá en Europa hay un director que fue director del mundo en España, ahorita tiene un póster, se llama El Director, y él menciona, este periodista, que el periodismo es más corrupto que los políticos allá en Europa. Porque historias del terror que yo he escuchado de periodistas que han sido despedidos, cambiados de la fuente, que no se les respeta sus derechos laborales, y porque hay muchos intereses empresariales, políticos. Mientras no haya una transparencia, yo espero que el próximo trabajo que haga Iniciativa Sinaloa era investigar, que dé transparencia de quiénes son los intereses de los grandes grupos periodísticos de Sinaloa. Porque va a pasar la violencia, pero nos van a seguir engañando, nos van a seguir ocultando cosas. Hay megaproyectos en el norte del estado y hay periódicos que dicen no saque ninguna nota que afecte los intereses de la planta de amoníaco, de la planta del Mexinol, y no se habla de eso. Y los periodistas se quedan que ahí no hay violencia, y eso se va a acabar la violencia y ellos van a seguir manejando la narrativa. Hay grupos que manejan la narrativa, hay que arrojar luz sobre eso, hay que buscar transparencia en eso. Muchas gracias. No. Eso que se lo digan los dueños de los medios. Por favor. Bueno, no, primero felicitar a esta Iniciativa Sinaloa por este evento, en particular aquí a Marlene, nuestra directora, felicitar a Sibeli, a Sheila, también a felicitar aquí a los panelistas, a Maestra Salas, a Jan y también a Elena. Bueno, después hacer una pregunta a Salas y a Belén. Salas fue mi editor en Noroeste. Tenía que decirlo.
Salas me enseñó el Google Earth que se podía poner una regla para medir la distancia en kilómetros de un punto al otro. Bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero no, lo digo porque Salas siempre le ha gustado mucho la tecnología y ahora pues es líder en temas del video podcast o video, ¿cómo se le dice? La transmisión de servicios. No será, pero pues ahí sale. Y bueno, fuera de este comercial, lo que le quiero preguntar a ambos, a Salas y a Belén en particular es, ustedes hacen transmisiones en vivo que tienen que ver con asuntos de seguridad, andan en la calle, y la pregunta que les hago es, ¿cuál es el cuidado que tienen en el discurso que utilizan para las transmisiones en vivo cuando hacen transmisiones pues, de un hecho policíaco, cuando están contando lo que sucede en materia de violencia? ¿Cuáles son las red flags en que se tienen que cuidar en el discurso? Porque aquí hay dos bandos, digamos, ¿no? Podrá haber más, pero dos más visibles, y a uno no le va a gustar que digas algo que le beneficie al otro. ¿Cómo cuidan esa parte? Si tienen algunos elementos de que dicen yo no toco esto, no toco esto, no toco esto, o pues esa es la pregunta. Para ambos, por favor. Primero le damos. Gracias. Bien, pues como ya se presentó, yo trabajo para Periódico Noroeste, un medio que compartimos casi todos y todas los periodistas que estamos aquí presentes, ya sea que pasaron por ahí o que todavía están trabajando ahí. Y bien, el periódico tiene un manual y un código de conducta, ¿no? Entonces, en estos documentos se especifica cómo precisamente cubrir estas situaciones, cómo no caer dentro del juego de los discursos de los grupos del crimen organizado, de los poderes fácticos. Para empezar, pues no decimos el cártel de Sinaloa, los chapitos, los maguitos, etcétera, sino se dice generadores de violencia, ¿no? No nos corresponde a nosotros identificar quién cometió cierto delito, ¿no? Quién cometió cierto asesinato, quién levantó a cierta persona. De hecho, tampoco el término de levantar lo utilizamos, ¿no? Tratamos de apegarnos a los términos, a los tecnicismos que la ley comprende, esto para no revictimizar a quienes son sobrevivientes víctimas y tampoco para no juzgar a quienes son los generadores de violencia en este caso. También no publicamos ni en video ni en fotografía las llamadas narcomantas. Estos mensajes que utilizan los miembros del crimen organizado para demostrar su poderío, para tratar de posicionar su narrativa, nosotros no los publicamos, las difuminamos, a menos que, pues no sé, se trate de que un señalamiento contra la presidenta, un señalamiento contra el gobernador, y aún así somos muy cuidadosos y cuidadosas de no exponer el contenido que pueda abonar a esta dinámica de la que no queremos ser parte. Algo que, si bien no es puntualmente lo que cuestiona Silver, pero sí me parece relevante exponer acá, es que precisamente el tema de video se tomó con más fuerza, el streaming en materia de seguridad se tomó con más fuerza justo ahora en la crisis de seguridad porque las audiencias cambiaron, ¿no? Ya la gente no tiene tiempo tal vez de estar al pendiente de todo lo que publica el medio todo el día y necesitan información de inmediato para tomar decisiones tan simples como hoy puedo salir de mi casa, sí o no. Entonces, de esa forma, el tema del video empezó a ser una herramienta muy provechosa para quienes se informan, ¿no? A los medios de comunicación locales. Y con base en eso, tenemos que ser muy cuidadosos también cuando llegamos a los espacios donde ocurren hechos ilícitos y pues no sabes, estás en la expectativa de que pueda regresar quien asesinó a esa persona y dispare a alguien más y que tú grabes eso en vivo, ¿no? Eso es una realidad que estamos enfrentando. Creo que estas dinámicas se han ido transformando conforme se van presentando hechos de violencia o reportes de violencia o conforme se va transformando esta guerra interna del cártel de Sinaloa. Y pues nada, sería todo.
Bueno, en esta parte que le inquieta a Silver, en lo particular, en lo personal, en estas nuevas narrativas, en estos nuevos formatos de streaming, del video, en lo personal, yo he sido muy cuidadoso con esa parte. Tú sabes bien, Silver, que las balas difícilmente llegan a la Ciudad de México, ¿verdad? Pero quienes estamos aquí, quienes cubrimos aquí, quienes tenemos la familia aquí, es muy difícil y posible estar repetidamente mencionar a un grupo o a otro. Hacerlo es incrementar el riesgo para nosotros mismos, sino simplemente en lo personal lo que yo hago es, como dice la ley, manejarlos como grupos de la delincuencia organizada, grupos en pugna, grupos en controversia. La gente entiende, la gente no está. Entonces, el uso de las plataformas también tiene sus restricciones, tú lo sabes. Mencionar muchas palabras, homicidio, asesinato, secuestro, masacre, pues son narrativas que son censurables en las plataformas, ¿no? Entonces yo en todo este tiempo he aprendido a adaptar un lenguaje exceptuando todas esas palabras, y no he dejado de informar lo mismo, informan lo mismo con otro tipo de lenguaje. La gente lo entiende perfectamente. Yo no tengo ningún problema. Incluso mucha gente me dice, oiga, no nos gusta cómo narra porque hasta los niños lo pueden ver. Y tengo muchos de los niños menores de edad, jóvenes. Entonces para mí no ha sido nada complicado. Para mí no ha sido nada complicado porque con la experiencia que tenemos, pues ya sabemos qué decir, qué no decir, cómo decirlo a la hora de una cobertura. El tema de unas cosas que yo siempre he mantenido es el respeto hacia las víctimas, tanto de un delito como de un hecho de tu parte donde hay una persona sin vida, no mostrando cuerpo, no mostrando víctimas, no mostrando voces. Por ejemplo, me ha tocado muchas veces que estás en un streaming y llega la familia llorando y gritan, híjole, ¿qué haces? Adiós. Y muchas veces me ha tocado que me he tenido que disculpar con el auditorio porque, ¿sabes qué? Pasa esta situación y la verdad es algo complicado. Entonces, en este terreno de la nueva forma de hacer periodismo a través de estas plataformas, es ir adaptando y aprendiendo, porque no hay escuela para esto. Hay escuela, tú mismo tienes que ir aprendiendo, enseñándote, equivocándote, cometiendo errores, y ya cuando superas todo eso, adelante. Entonces esa es una de las maneras en que yo he estado, a lo mejor yo quedado muy helado, solo, pero he aprendido mucho a trabajar sobre eso. Nadie me ha enseñado, pero pues yo solo he aprendido y ahí vamos, poco a poquito, creciendo. Muchas gracias. ¿Tenemos espacio para una última pregunta? Aquí la pasamos a la comisionada Liliana. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es más que nada una felicitación, no una pregunta. Me dejó impactada la investigación que realizaron porque fue desde el punto de vista muy humano. Muchas felicidades, Sibeli, muchas felicidades, Sheila. Esto tiene que difundirse ampliamente para crear conciencia a nivel nacional, a nivel internacional. Y de nuestras canchas del servicio público, pues aperturar lo que nos toca. Miren, muchas felicidades. No es fácil estar rompiendo techos de cristal, hacerle frente a un periodismo bajo fuego como este foro, y hacerlo siendo mujer es doble esfuerzo. Manuel Salas, la voz, yo se lo dije cuando lo conocí en persona. Yo lo conocía nada más a través de Link Sinaloa por sus reportajes. Quizá entiendo perfectamente que no será tu primero en dar la nota, pero eres el primero en difundir desde un punto de vista muy respetuoso y muy humano. Eso no es fácil de lograr. Sin embargo, bien lo dijiste, menores de edad lo pueden escuchar, personas de la tercera edad. Llegas a una audiencia bastante amplia y sobre todo también desde un punto de vista muy humano. Y ya pues apoyar también desde la parte que nos toca, elevando las voces.
Muchas felicidades con la gestión. Gracias. Muchas gracias. Por ahí al equipo de Iniciativa Sinaloa, Marlene, le has dado un toque muy cálido a Iniciativa Sinaloa, cada una de las personas que han estado al frente, y mis felicitaciones. Sin embargo, has hecho una gran gestión y gracias, se nota que hacen un gran trabajo en equipo. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Felicidades. Muy bien, vamos a pasar. Bueno, en este momento quisiera agradecerles a todos por su atención, por habernos acompañado. Le pido a Marlene León que por favor pase al frente porque vamos a comenzar a entregar reconocimientos a las personas que nos acompañaron a realizar esta investigación y también a comentarla. Muchas gracias. Bueno, Constancia Sibeli Cayero por su invalorable apoyo en la realización de la libertad de expresión bajo juego de sentencias alternativas en Sinaloa y la entrevista que realizó el 14 de noviembre de 2025 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, teniendo como sede el Auditorio del Jardín Botánico. Culiacán, Sinaloa, 14 de noviembre. Ahora, esta constancia es para Sheila Arias, también por todo su apoyo y esfuerzo para llevar a cabo este Muchas gracias. Este es para Melina Angulo por su apoyo también en la realización de este evento y sus comentarios a esta investigación. Muchas gracias, Belén. Este es para José Manuel Salas, también por su apoyo para que se llevara a cabo este foro y esta investigación. Muchas gracias. Y bueno, este es para Jan Albert, también Jan por tu apoyo y pues por confiar en nosotros y respaldar nuestro trabajo. Muchas gracias. Antes de cerrar este evento, les quiero recordar que la investigación que se acaba de presentar la pueden encontrar en la página de Iniciativa Sinaloa, www.iniciativasinaloa.org.mx. A su vez, si se registraron en el registro que estaba en la entrada, les vamos a mandar por correo electrónico esta investigación. Por último, para cerrar, pido por favor a la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Conte, que nos dé unas palabras de cierre para el foro Libertad de Expresión bajo juego. Pues primeramente agradecerles a todas y todos quienes estuvieron desde las 9 de la mañana hasta esta hora, hasta la 1 de la tarde. Fue una jornada pues maratónica, pero creemos que valía la pena llevar a cabo este foro, como lo decía desde el inicio, ¿no? Tocar el tema ahorita de preguntarnos cuál está haciendo la labor de la vicefiscalía y pues amarrarlo también a una problemática que está teniendo mucho auge, que es de las zonas silenciadas, pues merecía la pena llevarlo a cabo, ¿no? La verdad que para nosotros es muy valioso contar con la presencia y apoyo pues, de autoridades, de personas defensoras de derechos humanos, de académicos que ya se fueron alumnos, de sociedad en general. Les digo, para nosotros es muy valioso y pues bueno, invitarlos a que sigan el trabajo que acabamos de presentar de zonas silenciadas. Ojalá que las autoridades pues pongan atención y presten atención a esta situación porque pues como lo decían ahorita en el panel, ¿no? A lo mejor antes era algo pues que sonaba, sí estaban ahí, pero ha estado creciendo mucho y pues no quisiéramos que esto fuera pues más en moda, ¿no? Agradecerles muchas gracias a todos y un aplauso, ¿no? Para